por no haber estado desde un principio, pero lamentablemente mi agenda no me permitió estar aquí. Tuve una reunión en finanzas y la verdad me hubiera gustado estar aquí desde el principio, y algunas cosas que a lo mejor hubiera podido yo comentar seguramente ya se comentaron aquí. Entonces me voy a limitar solamente a decir que si nos sumamos a este movimiento, no fue en ningún momento en apoyo a ningún partido político. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la actualidad, y que si uno tiene problemas con el otro, pues son problemas de ellos. Yo creo que eso es muy importante dejarlo en claro, y que ahorita la doctora decía, y yo lo escuché ahorita allá arriba también, de que no se iba a hacer el movimiento porque no se ponen de acuerdo entre ustedes. Yo creo que no es tanto eso, sino que ya lo politizaron. Que yo creo que independientemente de la situación política, pues ni modo que no les duela lo que les está pasando a las mujeres, tanto a unas como a otras. O sea, yo creo que lamentablemente esto se politizó, pero nosotros nos estamos sumando por la esencia del movimiento. Eso quiero dejarlo muy claro, y que ya dependerá de cada una de ustedes y de las demás compañeras que no están aquí, de cómo lo vean y cómo lo manejen. Esto se hizo con la mejor intención de veras sumarse para que ya paren todo lo que está pasando ahorita, desde los feminicidios, los malos tratos, las malas condiciones laborales que tiene la mujer, y que nosotros como sindicato, la verdad, queremos poner nuestro granito de arena, y lo hemos tratado de poner desde el comité pasado. Si ustedes revisan cómo estaba integrado el comité ejecutivo, era 50 y 50. En las comisiones no se pudo, pero en el caso del comité ejecutivo sí. Pero en esta ocasión, los propios estatutos que acabamos de modificar, establecimos que tanto en comité ejecutivo como en comisiones tenía que haber 50 y 50, y nosotros cumplimos. Entonces yo creo que este mensaje que estamos enviando como comité ejecutivo es porque estamos convencidos de que debe de haber esa igualdad, y creo que en nuestro sindicato la hay, que no deja de haber problemas con funcionarios, eso es cierto, que sigue habiendo proposiciones indebidas hacia compañeras, las sigue habiendo, y que cada vez que yo me entero de una situación de este tipo, yo lo enfrento, y enfrento al funcionario, y ya un funcionario se tuvo que ir de Cifinancia, y no me dejarán mentir, por una situación de ese tipo. Entonces no debemos de permitirlo, pero que esto sobre todo, pues no nos haga confrontarnos entre hombres y mujeres, porque si estamos hablando de igualdad, pues que esto no sea un discurso de odio en contra ni de unos ni de otros. Yo creo que aquí debemos de buscar sumar y no restar, y que aquí se está haciendo, como yo decía hace un momento, este tipo de acciones con la mejor intención de que se termine todo eso, de que no estemos en contra, pero también yo creo que aquí debemos de pedirnos entre nosotros el que no nos estemos atacando entre nosotros. Creo que eso es muy importante, porque muchos de los problemas que atendemos aquí en el comité ejecutivo, ¿qué creen? Son problemas entre ustedes, y que es muy difícil para nosotros como sindicato el poder resolver esos, porque ya son problemas añejos, y que ya son problemas que se convirtieron en personales, y que no vemos de veras de repente cómo podemos ayudarles a resolver esas diferencias ya tan grandes que se tienen. Lo que nosotros siempre les decimos, miren, como compañeros, ya sea hombres o mujeres, tenemos que cumplir una jornada laboral, tenemos que tener una interrelación como compañeros.
pues al menos dentro de la oficina llevémonos bien. Si ya de la puerta para afuera, pues ustedes no se quieren hablar, pues ya es su vida personal y en eso no nos metemos nosotros como sindicato. Pero yo creo que pues debemos de invitar a todas nuestras compañeras y obviamente también a nuestros compañeros a que cuando tengamos un problema tratemos de arreglarlo a través del diálogo, a través de llegar a un acuerdo conciliatorio, si así lo quieren llamar, para que pues un problema que empezó por nada se hizo una gran bola de humo, a veces de nieve, y que la verdad al rato pues nos dicen resuélvelo tú, comité ejecutivo, y la verdad es una situación muy complicada. Entonces pues yo quiero agradecer a la doctora Marta Patricia Acevedo García por su disposición, el que haya aceptado darnos esta conferencia magistral, y pues si me permiten, aunque pues no es ningún curso ni nada, que podamos clausurar esta conferencia magistral. Si nos ponemos de pie, siendo la 1:23 del día 5 de marzo del 2020, declaro clausurada la conferencia magistral Libertad de expresión y discursos de odio, estrategias para erradicar la violencia de género, impartido por la doctora Marta Patricia. Muchas gracias, buenos días a todas. Me siento muy honrada verdaderamente de estar con ustedes. Me siento muy cobijada, muy consentida por encontrar a tantas mujeres el día de hoy. Esta convocatoria que han tenido me parece muy importante y excepcional. Quisiera dirigirme a este presidium para saludar, empezando del lado izquierdo, a la licenciada María Ledesma. Muy interesante la dinámica y me pareció muy emotiva, gracias. A la contadora Denise, que es muy cálida y muy amable, seria. Agradezco mucho sus palabras y que reconozca en la gente, en las mujeres que tienen una trayectoria larga, de largo aliento, una inspiración para las personas que tienen menos años en el trabajo. Y al licenciado Filiberto le agradezco mucho que tome la batuta de un evento importante y que considere en este evento lo que es un espacio de política sindical y de movimiento importante que debe impactar. No quiero dejar de mencionar al doctor Oscar William, que lo conozco desde hace muchos años. Él no me ubica, pero yo era muy joven cuando él estaba en la licenciatura y él era un activista y yo lo veía a lo lejos hacer muchas cosas y bueno, ahora ya sabes que te conozco desde hace mucho tiempo visualmente, pero ha sido un placer coincidir porque quienes estamos en movimiento siempre nos encontramos. Y bueno, cuando me siento y escucho ese cúmulo de currículum que está ahí, que no son más que palabras y papeles, me pongo a pensar que lo que me legitima a mí para estar parada aquí frente a ustedes es que soy igual a ustedes. Una mujer de carne y hueso, con un pedazo de pescuezo, con muchas experiencias, madre, esposa, hija, amiga, y con un montón de exigencias personales, retos a mí misma y con una carga enorme de lo que se tiene que hacer y ser para poder avanzar. Y cuando pienso en eso me siento relajada porque sé que voy a encontrar empatía en ustedes como ustedes en mí. Por lo tanto quisiera iniciar una charla que dividiré en tres espacios. Lo primero que quisiera empezar a mencionar es cómo es que se construye la libertad de expresión. Lo segundo es cómo es que se construyen los discursos de odio. Y lo tercero es cómo podemos hacer para erradicar esos discursos. Si bien es cierto que hoy no es un día para conmemorar, para felicitar, sino para conmemorar las cosas que se han hecho, sí quiero decir que cuando me decía el doctor Oscar que podíamos hablar de feminicidio, yo le proponía hablar de discursos de odio y él aceptó que empezáramos con esto. ¿Por qué?
Bueno, tenemos del 100% de los asesinatos que hay en el país, el 89% es de mujeres hoy en día. Esto no quiere decir que no nos duela que los hombres mueran, porque son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros yernos, nuestros amigos. Y hay que decirlo, tenemos amigos, buenos amigos, que nos acompañan a lo largo de la vida y que nos impulsan o que nos inspiran. Sucede que de este 89% de mujeres se ha detectado que estas mujeres han muerto de una forma distinta a los hombres. Los hombres mueren, generalmente, en accidentes o situaciones muy dramáticas, accidentes de tránsito, riñas callejeras, en ajustes de cuentas. Y las mujeres mueren de una forma distinta. En estos días, de 5 años para acá, tenemos un registro de mujeres que han muerto por un asunto de violencia intrafamiliar, de acoso, de celos, y entonces decidimos desde hace varios años llamarle eso feminicidio. Quien conoce que existe el parricidio podrá parecerle normal que existe el feminicidio. El parricidio es aquel delito que desde tiempos inmemoriales el derecho ha nombrado a aquellas personas que matan a sus padres. ¿Por qué? Porque matar a un padre es atentar contra alguien que te da la vida, te lleva por buen camino, te educa, hace un esfuerzo y ha sido penado y ha sido nombrado distinto. Por lo tanto, no debe ser raro que le llamemos esto feminicidio. Lo que queremos es visualizar la carga emotiva que se le pone para eliminar a otra persona. Y bien, partiendo de ello, entonces nos damos cuenta que el punto más alto de la violencia es la muerte. Y pensaba yo, ¿cuál es el punto en donde inicia toda esta discusión? La palabra. La palabra tiene una fuerza tan poderosa y tan fuerte que permite decir ¿creo en ti? No te creo. Otra vez te va a ir mal. No es cierto, muy bien. Pero es muy fuerte la palabra y también la palabra de quien la da. Quien la da puede ayudar a que la otra persona se empodere, crea en sí mismo, porque todas y todos en algún momento determinado de la vida decimos, ¿y si me va mal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Siempre tenemos retos y cosas que cumplir porque vamos creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta palabra ha sido para México algo muy privilegiado que ha dejado en el artículo 6º constitucional y se llama libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión, a lo largo del tiempo, el derecho se ha ido posicionando y diciendo, bueno, ya que yo soy el árbitro y digo que está bien y que está mal, déjame ponerle peso a lo que a mí me interesa. Y hay cosas que se han ido politizando de forma negativa. Y de ese artículo 6º ha nacido la rendición de cuentas, la transparencia y la anticorrupción. Pero también tenemos que entender que el derecho está a nuestro servicio, porque él regula nuestra conducta. No nos tiene que regular él a nosotros, nosotros le vamos marcando lo que necesitamos. Y hemos estado trabajando mucho para que los abogados y las abogadas entiendan que no tienen el poder de nuestra vida, que tienen que ayudarnos a regularla y a normarla, pero que ellos forman parte de lo que tienen que regular para nuestra conducta, no ellos a nosotros. Entonces, bueno, se está rompiendo el paradigma y hoy todos los médicos, los abogados, todos los profesionistas están bien espantados porque dicen, ay, también nos podemos morir. Claro, es que antes no mataban médicos. Bueno, es que es un asunto de violencia completa. Sin embargo, el artículo 6º constitucional permite entonces que nosotros podamos expresar lo que queramos. Y al poder expresar lo que queramos, viene aquí un pequeño problema. Y los problemas son los siguientes. ¿Cuáles son los límites que tengo yo para expresarme respecto a Philip? ¿Puedo yo en mi red social, en un discurso, qué puedo decir mal de él o bien de él? ¿Hasta dónde puedo yo, con mis palabras, avanzar? Esto de forma individual podría causar un conflicto supuesto e hipotético entre Philip y yo, y Philip se defendería de mí en un juicio civil. Philip, por favor, que sea de honor, no penal, sería más fácil, mucho más digno para ti civil. Pero cuando hablamos de grupos grandes como estos grupos que tenemos,
wow, nos damos cuenta del poder y de la energía que hay en un centro como este, ¿no? Y nos damos cuenta que la mayor cantidad de mujeres de una entidad como de una población como Michoacán son mujeres. Muchos hombres están mandando remesas y trabajando en otro lado. Y muchas mujeres están en el campo educando, sacando adelante la cosecha, sacando adelante a los hijos, o estamos en otros trabajos. Por lo tanto, hasta ahora que nos vemos todas y nos reconocemos en los ojos de las otras, nos damos cuenta que somos muchas, pero que habíamos dicho, bueno, luego vamos, ahora no se hizo el evento, ay, mejor que nos repartan el dinero. No, es importante reunirse. ¿Por qué es importante reunirse? Porque hay que identificar la lucha que se tiene desde el movimiento sindical, porque este movimiento es histórico y es colectivo. Y las luchas de los grupos más grandes, evidentemente, son más visibles que la de una persona sola. Y es importante agruparse. Si ya hay un trayecto caminado, pues me sumo a ese trayecto. Y si tenemos compañeros que lo reconocen, pues reconozco al compañero. Si el compañero no entiende, lo invito a la reflexión. Y si no, pues cambio de compañero. Finalmente, la lucha sindical de eso se trata, de tener propuestas y de seguir avanzando. Entonces nos encontramos con los problemas que tiene la libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene una forma de generar discursos que se legitiman porque, aunque nosotras hayamos estudiado o no, siempre es más fuerte nuestra creencia que la razón. Yo puedo saber que tengo cáncer, pero si yo creo que como bien, que me hago un licuado de guanábana, que alcalinizo mi sangre, que rezo, que oro, que hago lo que me pide la medicina, yo creo que lo puedo vencer. Y esa creencia me va a sobrellevar por encima de muchas razones. Y esa creencia me lleva por encima de la razón. En un sentido positivo eso está muy bien. Pero en un sentido negativo se generan discursos que se legitiman en la sociedad y que estigmatizan a otras personas. Y al estereotipar a las personas, nosotros lo hacemos con la finalidad de identificar algo, ¿no? Bueno, esta es una mesa, en esta no me puedo sentar, en la silla así. ¿Se acuerdan que en la primaria teníamos un ejercicio de identificar objetos? Un zapato, la palabra zapato, el zapato, rojo, la crayola. Bueno, nuestro primer impacto es estereotipar en nuestra mente. Y ya yo veo a Philly, bueno, pues es hombre, mujer, está así, tiene pelitos separados, es joven. Entra dentro de mí una clasificación de Philly necesaria para poderme acercar a él, hablarle de tú, de usted, de no sé. Y esto me sirve en un momento determinado para poder ordenar mi información mental. Eso es rapidísimo, por supuesto que la sinapsis en las neuronas es veloz. Pero si yo me quedo con esto, de no, pues se ve que Philly no me quiere hablar. A lo mejor Philly es muy tímido. Y eso pasa. No es que sea una mala persona o que no me quiera hablar o que sea sangrón. Es simple y sencillamente es tímido Philly, no habla, no se le da mucho y yo ya me prejuicié de Philly. Entonces ya voy y comento cosas que no ayudan ni a mí, porque me perdí de platicar con Philly, ni a Philly, porque tiene una posición y una postura de liderazgo que en vez de ayudarle a mi sindicato, lo demerita. Bueno, pues hoy quisiera hablar de dos casos que estuvieron mucho tiempo en la red y que me parecen dolorosos. Uno de ellos es la burla sobre en torno de la mamá luchona y el otro sobre las feminazis. Quisiera tomar primero el asunto de la mamá luchona. Aunque ustedes no lo crean, se han escrito libros sobre la mamá luchona. Y primero se identificaba mucho, pues nosotros aquí Denise me decía, bueno, es que yo identifico a una mamá luchona pues como algo significativamente positivo, porque es una mujer que lucha, estamos luchando todos los días, y bueno, Denise está colocada en un discurso correcto de la apreciación. Pero no toda la gente tiene esta apreciación, y sobre todo estos discursos vuelan como chistes de oficina, de memes en las redes sociales, y lo que hacen es lastimar un tejido social. Y lo peor de todo es que ese tejido social forma parte en donde nosotros somos flancos. Además
con mucha tranquilidad. Si nos da risa, lo compartimos porque nos dio risa, porque además compartimos competencias sociales, culturales y lingüísticas iguales. Claro, un chiste aquí en México no es el mismo chiste de Estados Unidos. Aquí tenemos un contexto cultural que ayuda a que sea chistoso. En Estados Unidos a lo mejor no lo entienden como nosotros no entendemos sus chistes que a mí me parecen muy bobos. Pero ellos dirán, bueno, el mexicano siempre está hablando en doble sentido. Claro, lo entendemos, claro. No nos reímos, no. Si es reunión donde hay hombres, te haces la que no entiendes. Porque además hasta eso se ve mal, ¿no? Pues sí, mi primer trabajo fue en un almacén de Liste. ¿Se imaginan ustedes lo que yo aprendí a los 17 años? Todos los albures, porque había venido mucha gente de México a vivir para acá. Y bueno, se hablaba. Cuando yo llegué a letras y encontré que existían los concursos de albures en letras y en UNAM, yo dije, no puede ser, claro, no me iba a inscribir porque ya había perdido práctica, pero sí los hay. Bueno, primero vamos a pensar, entonces, es un discurso de odio. Hay gente que se ha dedicado a trabajar lingüísticamente el impacto de los discursos, políticos, de marketing, de todo tipo, y bueno, Van Dijk, que es un alemán que empezó a hacer esta investigación en el año 2000, vean lo reciente que es todo esto, él dice, bueno, estos grupos tienen que generar una élite, porque si no es una élite, pues no tiene caso burlarse de ellos, ¿verdad? Ya sea una élite positiva o una élite negativa. Dice, este control en gran parte se usa hablando o escribiendo, en las reuniones de gabinete, las discusiones parlamentarias, en entrevistas de trabajo, noticieros, anuncios, lecciones escolares, libros de texto, artículos científicos, películas o talk shows, entre muchas otras formas de discursos de élite. Es decir, al igual que es cierto para otras prácticas sociales dirigidas contra minorías, el discurso puede ser en primera instancia una forma de discriminación verbal. Y luego dice, este grupo, las madres luchonas, está injustamente categorizado como mujeres irresponsables, que procrearon hijos sin tener reparo de las consecuencias. Mujeres que viven una sexualidad desbordada y desinteresada, cuyas consecuencias pagan por su propio desdén. Esta categoría se revela además como un estigma cuando se le agrega el término luchona, con el objetivo de agregar un tono chistoso, porque gasta el dinero de la pensión alimenticia, como si fuera mucho, o porque sale a divertirse y forma parte del escarnio público. Bien, en términos generales, claro, mucho tiempo nos hemos sentido orgullosas de ser mujeres que luchan. Yo en estos días no, yo sí digo, ya me cansé. Porque además yo tengo la edad de decirlo y porque no alcanzo a andar en todos lados. Pero me he encontrado con mujeres que dicen, no, yo alcanzo todo y ¿qué? Me meto al vagón, en la Ciudad de México hay un metro, que hay vagones de metro que son solo para mujeres y dicen, ahí me meto, no me tengo que meter ahí, me meten de los dos hombres. Y que me hagan algo, a ver. Y yo digo, bueno, pues cuando uno tiene ganas de pelear, pues sí, pero yo ya a estas alturas, ya hasta un zapato de tacón a las 2 de la tarde ya se me hincha el pie. O sea, hay momentos para todo. Y es decisión de cada quien. ¿Y qué pasa con este grupo estereotipado? Pasa que estamos en el fondo deconstruyendo algo que va más allá de los derechos de las mujeres. Estamos deconstruyendo la maternidad, el romance de la maternidad. Es que claro, el maternaje es romántico, es muy romántico. No, mi mamá dio por mí todo, o hay, no sé si han visto estos momentos en donde dicen, no sé qué diría su mamá. Y yo el otro día en un examen de recepción le decía, no lo sé, pero uno se encarga de parirlo lo mejor que puede. O sea, ya después llega un momento en que no es responsabilidad de uno, o sea, 18, 20, 30 años, 40, y es que tu hijo, ve, dile al hijo, o sea, ¿por qué tengo yo que seguir arrastrando algo que no tiene que ver conmigo? Yo hice lo mejor que pude, no tenía más herramientas, pero es tan romántico que por eso hay un pleito muy profundo con el aborto. No es que estemos a favor o en contra del aborto, es que los derechos de las libertades sexuales tienen tan poco tiempo de estar presentes
que no se pueden discutir. Y es algo íntimo y privado que no se puede discutir. Y que en el momento, y son tan solitarios estos procesos, porque no es que tú llegues a tu oficina a preguntar, le preguntas con quien tú te llevas mejor, con tus amigas, y son cosas que se hablan poco. Pues, tiene tan poco de hablarse la sexualidad, se empieza a romper el asunto del maternaje en Argentina, y claro, ¿por qué no dicen esas madres jóvenes que se divierten? No, la madre luchona. El estigma es que tú tienes que alcanzar un nivel de maternaje digno para ser una buena mujer. Hay gente que dice, bueno, ni siquiera merecía tener hijos. No sé, yo no sé si alguien merezca tener hijos o no. Eso es algo tan personal, porque además luego entras en la lucha de la maternidad, en donde te sientas ahí y llegas y no, pues, tu hijo ya debiera sentarse solo, y tú, ay, ¿por qué no se sienta? Si lo metes al colegio o a otro lugar en las reuniones, te encuentras con padres que no, yo lo llevo a natación, el mío habla tales años, el mío corre, vuela, entonces no, el mío no vuela, ¿qué hago? También hay una lucha de competencia en ese momento, y en ese sentido, estos discursos, en vez de edificarte a ti, te deconstruyen. Cuando yo me quejaba, porque claro que me he quejado, mi mamá me decía, ¿y solo tienes uno? Yo tuve 4. Y yo digo, pues si son competencias, me lo he dicho antes, estoy muy vieja ya para hacer otro. O sea, todo el tiempo diciéndome que cuidadito y saliera con eso, y yo ahorita pues ya a esas alturas, ¿cómo? Entonces, pues nada más tengo uno, pero ese uno, pues claro que también requiere arrearlo. Y bueno, esto que hay alrededor de esta maternidad, la hay también alrededor de las buenas mujeres y de las malas mujeres. Y nosotras vamos legitimando estos discursos, porque para poderlos legitimar no necesitamos ser hombres o ser mujeres. Por eso es que cuando hablo de discursos de odio es para hacer una reflexión de lo que decimos nosotras mismas. Cuando nos decimos, ay, sí, pues es que estoy bien gorda. Yo me lo digo a veces, cuando alcanzo, pues. Porque a veces ando que ni me veo. Pero hay momentos en que he dicho, ni un día más va a pasar sin que desayune y coma sentada. ¿Qué es eso de andar con el taco por toda la cocina corriendo, levantando chicas? No debiera ser. Entonces ese es un día de reflexión de cosas muy elementales para forjarnos a nosotras mismas con una palabra que no tiene que ser teórica ni súper elevada, muy sencillas, y poder decir, a mi hijo le digo, te amo. Ya me dijo, me lo has dicho muchas veces. Entonces ya no me tengo que decir, ¿sí te acuerdas? Sí, me amas. Ahorita tiene 10 años. Yo espero que en muchos años recuerde que su madre lo amó mucho. Me dice mi mamá, ay hija, no lo trates tan bien. ¿Qué va a pasar si un día se va a la guerra? ¿Qué le pasa a mi mamá? Si se va a la guerra, pues se va a acordar que lo traté bien, ¿no? Tienes razón. Entonces, este asunto de qué hacer, de cómo no hacerlo y cómo conducirnos, tiene que empezar con nosotras mismas en un discurso edificante. Y los discursos de odio, cuando decimos, es que es una feminazi, pues por supuesto que identificamos a una mujer feminista radical haciendo cosas de nazi, supongo. Yo no sé si haya feministas que maten o hagan cosas que hagan los nazis. Lo que es más, casi estoy segura de que mucha gente no sabe que es una persona identificada con una ideología nazi. Pero más allá de eso, lo que creo es que etiquetar a las personas en un sentido negativo no ayuda. Y más que todo, identificarnos a nosotras mismas tampoco ayuda. A mí me duele profundamente. Hoy en la mañana me levanté y vi un meme que decía, estaba un hombre que decía, vamos a unirnos al paro de las mujeres. Y luego decía abajo, estaba muy sonriente, y vean que nosotros no chocamos. ¿Qué hay detrás de ese meme? Un discurso peyorativo. ¿Quiénes manejan mal? Las mujeres. Y discúlpenme, yo manejo muy bien. Pero lo que hay en el ambiente es mujer al volante y peligro constante. ¿Qué es eso? Es un discurso tonto, sin sentido. No se puede generalizar. Como no podemos decir, y esto lo digo en mis clases, no podemos decir este discurso de, es que si los hombres parieran, o sea, ¿por qué tendría que parir un hombre? Si no tiene la forma de parir, ¿por qué decimos esas cosas?
Si tuviera que parir, tendría resistencia al dolor. Pero lo decimos, no, con una gripa se mueren, claro. Porque nosotras cada 28 días nos limpiamos en un ciclo menstrual, ellos no. Nosotros nos desintoxicamos y esos 3 días antes pasan muchas cosas. Por eso un hombre puede morirse en una gripe, pues bueno, revivirá, está bien. ¿No? Hay que darle chance que muera y reviva de forma respetuosa. Tampoco tienes que andar ahí atendiéndolo ni demás, no. Entonces, en este respeto en el que tratamos de construir cuestiones que sean edificantes, hay que pensar en cómo combatir los discursos de odio. Porque empezamos con esas palabritas y luego yo de verdad hay momentos en que no me acuerdo por qué me enojé, porque a mí se me olvidan las cosas muy rápido. Entonces yo digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque yo sí tengo un compañero de vida que cuando yo discuto con él muy amablemente se calla. Por días. Por días no me habla. No es broma, es cierto. Y entonces yo le sigo hablando porque, es cierto, Fili, no te rías. Yo le sigo hablando porque, verán, en mi estructura familiar nada más estamos él, mi hijo y yo. Yo no tengo familia ni a nadie más tiene la obligación, entonces yo le tengo que hablar para saber si va a ir con el niño, si va a comer, si no va a comer, ¿no? Él piensa que si no come me castiga, yo ahorro, pero bueno, cada quien. Si él no come, yo al día siguiente vuelvo a sacar mis albóndigas. Porque también es cierto que la cocina da mucho poder, empodera a la mujer. No ahorras, porque no se ahorra, muchachos. No vayan a salir de aquí diciendo que ahorramos. No se ahorra, pero sí empodera. Tú quieres consentir, si quieres ir rápido, si tú quieres poner a dieta, entonces cuando te ven a ti, es necesario que te ven a ti y sepas cómo están los demás. Generalmente, yo les voy a decir a mi familia que soy gordita, rechonchita, claro, porque yo soy muy generosa y pongo cosas, pero cuando no come, ni cuenta me doy. Como al tercer día, digo, tengo mucha comida. No ha comido, entonces vuelvo a sacar mis albóndigas, que además son rendidoras. Mis albóndigas. Y él no habla durante esos días. Llega un momento en que, como yo sigo con la cotidianidad, si él está enojado, yo no me voy a enojar. Pues es su asunto, ¿no? O sea, pues sabe. Y él me dice, si estoy enojado, ¿por qué me hablas? Y yo digo, porque no sé por qué estás enojado. O sea, cuando me digan, me avisas. Entonces él se enoja más. Habla menos. Y llega un momento en que yo no voy a pasar un sábado de esa manera, entonces ya le pregunto, gordo, ¿qué tienes? Pues me hiciste quién sabe qué el martes. Y yo ya no me acordaba, fíjate. Pero vamos a estar así el fin de semana, porque si así va a estar el panorama, para irme, ¿no? Porque hay muchos lados a donde uno puede ir y planear con amigas, amigos, o sea. También luego yo pienso que es una estrategia como para zafarse de mí, la cual se la permito, no quiero discutir, pero muchas cosas empiezan con el discurso y con la plática. Y esta plática puede ser tan buena porque hay momentos, todos hemos tenido exabruptos, todos hemos hablado mal de una compañera, de un compañero, de una expareja, de un exnovio, de un exmarido, porque es necesario en ese momento y por ahí empieza la sanación. Pues que por ahí también empieza el problema, una semilla que se siembra de odio. ¿Cuándo se convierten en discursos de odio? Cuando ya se legitiman y a ti en tu casa no te dicen tu nombre, sino te dicen un apodo feo. Tengo una compañera de hace muchos años que me dice, ya me acostumbré, pero me dicen Arizona. ¿No está bonito? Ha ido quedando en zona. O sea, llegó un momento y le dije, ¿por qué te dicen zona? Ya para abreviar del nariz. Ay, me da pena decirte. Bueno, ya me dijo, y yo pensé, dije, pues ¿por qué no se lo autocambian? O sea, ahora me llamo de tal, ¿no? Tú puedes hacerlo, pero esto tiene fuerza porque los otros se sienten con la fuerza suficiente de autonombrarse y designarte y te lo quedas. Para poder ser conscientes de lo que estamos haciendo, cuesta mucho trabajo. Pero una de las cosas principales es, primero pensar si lo que estoy diciendo tiene que ver con una creencia o una razón. ¿Por qué no basta con que yo crea que el novio de mi amiga es un mujeriego y tiene cara de pervertido? Tiene que haber razones que me ayuden a fundamentar mi creencia. No basta con que yo vea que esa mujer es como medio floja.
Tengo que entender que yo también tengo prejuicios y tengo que entender que los aprendí de pequeña para poder identificar y que mi prejuicio va a ayudar a que yo me separe de algo que creo que me va a hacer daño, pero no necesariamente me va a dañar, no necesariamente tiene que poner esa distancia. Entonces los estereotipos sirven, pero no los estigmas. ¿Cómo puedo entonces combatir ese discurso de odio? Me voy a poner a pelearme con toda la gente del Face y decirle que, pues que yo opino esto, que opino lo otro, y a polarizar una situación, una condición. No. Yo tengo un hijo y me duele mucho ver las críticas a los varones. Cuando murió esta chica Ingrid, mi hijo venía en el carro y oyó y me dijo, mamá, yo quiero ir a esa marcha. Y yo le dije, hijo, es una marcha separatista. ¿Qué es eso, mamá? Pues las marchas separatistas es que las mujeres quieren ir y no quieren ver a hombres. Y se respeta. Y él me dijo, ¿por qué si yo quiero ayudarlo? Y dije, pues porque sí, porque bueno, las mujeres tenemos, las madres tenemos ciertos derechos y uno de ellos es esa respuesta mágica, así, ahorita, bueno, me dijo, está bien, ahí quedó, pero a mí me dejó con una tarea y una chamba. La chamba que yo tengo es, bueno, ¿qué hacemos y cómo le hacemos? Y a mí me duele mucho encontrar estos hombres, Homero Simpson, que se les cataloga por tomar cerveza y solamente apretar un botón en una termoeléctrica. Eso es muy feo y muy cruel. Pero no es solamente el hombre Homero, es el hombre de los supersónicos, y es el hombre Pedro Picapiedra, y es el hombre tonto que yo no quiero que sea mi hijo. Yo no quiero que lo vean así, y no quiero que esté con una mujer que lo esté mangoneando, y no quiero que él mangonee a una mujer. ¿Cómo encontrar este equilibrio? Bueno, pues primero, en contra de esos discursos de odio son aquellos que se repiten una y otra vez y se legitiman. No me puedo ni me debo reír de los chistes sexistas, aunque los entienda. Los entiendo porque formo parte de la cultura, pero no debo hacerlo. Luego, buscar espacios como estos y entender que las pláticas, lo que veo en la televisión, las revistas que yo elijo, forma parte de mi educación informal, pero me estoy educando. También necesito hacer aquellas actividades e involucrarme en las cosas que son de transformación social. Y si me gusta el activismo, y si me gusta estar en la parte del sindicato, y si me gusta proponer, hacerlo. Pero tiene que empezar con algo que me motive a mí. Tengo también que exigir, a través de mis grupos sindicados, por ejemplo pues que el gobierno entregue ciertos resultados que yo espero. Por lo tanto, la marcha del 9 es una marcha muy, muy controvertida. Tardamos tantos años en salir a la calle, en ir a luchar, que ahora resulta que me tengo que quedar en la casa y no gastarme el dinero. Yo sí le dije, Octavio, es que yo me siento castigada, de verdad, o sea, yo no quiero estar aquí. Y me dijo, pues ponte algo morado, y porque bueno, él es muy práctico, y vete a hacer tus cosas. Y dije, pues mis cosas, pues es que no tengo cosas, porque como mis amigas siempre están suspendidas o en el chat es suficiente desahogo. Y ahora encontramos mujeres que se tienen que desahogar en tendederos universitarios. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque no vamos al fútbol, no vamos a los toros, no nos ponemos a ver pornografía, ni vamos a los antros de las orillas. Necesitamos un desfogue. Y estos son nuestros espacios. Y tenemos que canalizar esa energía de forma positiva. Por lo tanto, pues la invitación y la reflexión del día de hoy es esa. Ubicar cómo me hablo a mí misma, cómo me veo a mí misma, cómo le hablo a mi entorno principal. Porque bueno, perdón, yo sí procuro mucho más a mi entorno familiar que al exterior. Pueden olvidárseme las caras y soy muy distraída, pero a mí no se me olvida quién tengo cerca. Y a mí me duele vivir con gente o convivir con gente que prefieren ser los candil de la calle, oscuridad de la casa. Como me duele mucho y reclamar no sirve, tengo que poner el ejemplo. Y ahí va funcionando, poco a poco. Eso es de construir. Entonces, sí puedo hacer muchas cosas a gran escala. En algún momento formé parte del Observatorio de la Alerta de Género y descubrí cosas impresionantes.
una de las cosas que descubrí es que muchos hombres cuidan a sus mujeres porque son las madres de sus hijos. Por eso la alerta de género en Apatzingán no existe, pero en Morelia sí, en Morelia las matan. Porque, pues nomás ya dio los hijos y con permiso. Entonces es cultural, es cultural. Por eso la alerta de género no la tenemos nacional y hay focos mucho más rojos. Pero la violencia está en todas partes. Y también debemos reconocer que en nuestro maternaje también somos violentas, por supuesto. Claro, se burlan de la chancla. Mi hijo nunca ha visto una chancla, pero le tiene miedo a la chancla. Y yo soy consciente de que hay un poder ahí. Sin embargo, yo no puedo tener con mi hijo una situación de democracia, pero con mi pareja sí, con mis compañeros de trabajo. Entonces, bueno, el discurso de odio se legitima desde el espacio de la familia hasta los espacios públicos. Y lo que duele ahora de forma privada se convierte en algo público porque forma parte de la salud mental. Tenemos gente que se quiere suicidar, gente que se deprime, simplemente hay gente que se deprime, mujeres que se deprimen porque estamos cansadas. ¿Cansadas? Te tienes que enfermar así como para justificar que, ¿o saben qué? Te vas al baño. Ah, pues hasta el baño va a escondido, ¿no? ¿No van? ¿Van? Claro que van. Así es de que si tenemos nietos, hijos, sobrinos a cuidar, que sea el tiempo que nosotros queremos dar, no el que se nos impone. Y que sea con amor y con mucho respeto. Y que el día de hoy, así como empezamos esta jornada con música, con palabras tan emotivas, con un reconocimiento político de lo que estamos haciendo, entendamos que lo que hacemos en la casa también es una política pública, es una política familiar. Y para mí ha sido un privilegio estar aquí. Les agradezco mucho.